Hola hermanos, Dios los bendiga. Estamos en el tramo final de esta materia síntesis bíblica y vamos a ver el libro de Reyes y de Crónicas. No voy a entrar mucho en detalle sobre cuestiones de la organización de los libros, simplemente voy a hacer un panorama sobre lo que acontece en este tramo histórico. Eh, este libro, estos dos libros, que en realidad están divididos en Primera y Segunda Reyes, Primera y Segunda Crónica, contienen la historia de los reyes de Israel, desde el tiempo de esplendor desarrollado por Salomón, hijo de David, la construcción del templo, que fue una etapa de mucha prosperidad económica, de mucha fama internacional, de una ubicación en el concierto de las naciones de ese momento muy importante. De hecho, como ustedes saben, la sabiduría de Salomón fue una cosa que sobresalió, de manera que aún eh, reyes de otras naciones venían para escucharlo. Él disertó sobre botánica, sobre geografía, sobre historia, sobre, bueno, Eclesiastés, escribió Cantar de los Cantares. Era tremenda la sabiduría de Salomón, pero después de ese periodo de, de clímax histórico, la construcción del templo, a partir de la muerte de Salomón se desarrolla, se desencadena una serie de sucesos políticos, espirituales, trágicos, ¿no? Se divide el reino del norte del reino del sur. Jeroboam se rebela contra la casa de Judá, la casa de David, y con las tribus del norte, y sobre la capital Samaria, él establece con esas 10 tribus un reino aparte del reino de Judá. Y ahí se divide el reino del norte, el reino del sur. Y ahí se desarrolla entonces la sucesión de reyes que están descritos en Reyes y Crónicas, siguiendo este patrón: los reyes del norte y los reyes del sur, ¿sí? Esto sucede hasta la cautividad asiria por medio de los asirios a Israel, es decir, las 10 tribus del norte, y posteriormente la cautividad de Judá por medio de Babilonia. Bien, ahora vamos a ir un poquito más en detalle sobre esto. El exilio, ¿sí? La deportación, la destrucción de la ciudad y la deportación, es decir, llevar cautivo a la mayor parte del pueblo, a sus nobles, a sus gobernantes, de las tribus del norte, sucede y se describe en Segunda Reyes capítulo 17. Dice allí: en el año 12 de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria sobre Israel, y reinó 9 años. E hizo lo malo ante los ojos de Judá, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Contra este vino Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba, porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria, como lo hacía cada año, por lo que el rey de Asiria lo detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Jalá, en Jabor, junto al río de Gozán, y en las ciudades de los medos. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, de mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos, y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de los atalayas hasta las ciudades fortificadas, y levantaron
estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto delante de ellos. Hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová. Y servían a los ídolos de los cuales Jehová les había dicho: vosotros no habéis de hacer esto. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, y como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios, y desecharon sus estatutos, y el pacto que él había hecho con sus padres, y los testimonios que él había prescripto a ellos, y siguieron la vanidad, y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios, y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros, y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército del cielo, y sirvieron a Baal. E hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, es decir, al dios Moloc, al cual le ofrecían sus hijos y los quemaban vivos. Y se dieron a adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel, y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Acá nos describe las causas por las cuales se produjo un debilitamiento de la nación, cómo fueron descendiendo en su apogeo, digamos, en su capacidad de independencia, de libertad, sus leyes internas, es decir, cómo se fueron desobedeciendo a Dios hasta entrar en un ciclo de corrupción cada vez más grande, hasta que terminan siendo disciplinados y siendo llevados cautivos por el rey de Asiria en el año 734. Entonces las 10 naciones, las 10 tribus del norte, Israel, fue llevado cautivo a Siria en el 734 a.C. Luego, el mismo texto que estoy leyendo dice, Segunda Reyes capítulo 17, versículo 19, mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. Y desechó Jehová a toda la descendencia de Israel, y los afligió y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia, porque separó a Israel de la casa de David, y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat, y Jeroboam apartó a Israel de en pos de Jehová, y les hizo cometer gran pecado. Bueno, está hablando del pecado del rey, de las tribus del norte, pero poco tiempo después los reyes de Judá continúan, a pesar de la permanente amonestación de los profetas, en esos pecados, y terminan siendo exiliados, llevados cautivos por el rey de Babilonia en el 606 a.C. Esto está descrito en Segunda Reyes, capítulo 25. Dice: aconteció a los 9 años de su reinado, en el mes 10, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió, y levantó torres contra ella alrededor, y estuvo la ciudad sitiada hasta el año 11 del rey Sedequías. A los 9 días del 4.º mes prevaleció el hambre en la ciudad, hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Abierta ya una brecha en el muro de la ciudad, huyeron de noche todos los hombres de guerra, y termina cayendo la ciudad aproximadamente en el 606. Es de destacar que todas estas fechas
no todos los historiadores coinciden de manera exacta, así que no prestemos tanta atención a la exactitud de la fecha, porque estamos hablando de historia antigua. Entonces, según cada uno tome algunos aspectos, algunos reinados, algunas dinastías a nivel internacional, a nivel local, de la historia interna, es ahí donde hay distintas variaciones, pero estos son fechas aproximadas. Lo concreto es que en el año 700 y en el año 600, tanto Israel, las tribus del norte, como Judá son llevadas cautivas. Esto es un resumen, porque voy a hacer solamente un resumen, no puedo dar mayor tiempo que esto, a la galería de los monarcas. Es decir, como decíamos, Jeroboam dividió el reino con las 10 tribus del norte, hicieron en Samaria dos lugares de adoración, levantando becerros, es decir, apartando a Israel del Dios verdadero y promoviendo la adoración a Baal y a Astarot. Y ahí este reinado, esta dinastía de reyes en Israel duró 210 años. Fueron 9 dinastías distintas con golpes de estados y asesinatos, o 19 reyes que estuvieron en este periodo de 210 años. El carácter de estos reyes fueron todos malos, no hubo ninguno bueno, y los peores, bueno, Jeroboam, quien fue que por motivos políticos él decidió hacer un altar en Betel y en Dan, y allí poner becerros para adorar, y ahí esta situación hizo que Israel adorara a los Baales, y justamente por motivos políticos y espirituales, por supuesto, corrompen todas estas 10 tribus. No tuvieron ningún avivamiento espiritual en estas 10 tribus del norte, en la zona de Samaria. Por otro lado, Judá duró el tiempo de la monarquía de los reyes 325 años, es decir, 120 años más que Israel. Una sola dinastía, es decir, la sucesión de la casa de David. Hubo 20 reyes, de los cuales 12 fueron malos, la gran mayoría, y 8 buenos. Los buenos fueron Asa, Josafat, Ezequías y Josías, quienes se volvieron a Dios, quitaron los lugares altos y volvieron a la palabra, a los mandamientos. Los peores fueron Acaz y Manasés, y hubo 3 avivamientos espirituales por medio de Josafat, de Ezequías y de Josías. Los profetas sobresalientes fueron Elías, donde vemos su ministerio en Primera Reyes 17 al 2 Reyes capítulo 2. Las cosas sobresalientes de Elías fueron, bueno, que en el reinado de Acab y de Jezabel él predice la sequía, que era una manera en la cual Dios disciplinaba y llamaba la atención para que Israel regresase a Dios, capítulo 17. Él desafía allí a los profetas de Baal, el capítulo 18, 20 al 46, es perseguido y huye a Horeb. Esto está en el capítulo 19, 1 al 8. Y vemos allí que había 800 profetas de Baal, entre Baal y Asera, sostenidos por la esposa, por Jezabel, por la esposa de Acab. Y solamente en este periodo estaba Elías como profeta del Señor. Bueno, no tengo mucho tiempo para detenerme, pero esto nos demuestra la gran apostasía que estaba experimentando Israel en este periodo. Bien, después vemos la figura de Eliseo en Segunda Reyes. Allí vemos su llamamiento en el capítulo 19, profetiza la muerte de Ocosías y distintos milagros que son hechos por medio del Señor para llamar la atención de Israel. Ve a su maestro arrebatado en un carro de fuego en Segunda Reyes capítulo 2, por medio de un acto soberano de multiplicación
eh, se multiplica el aceite de la viuda. Vemos a Eliseo y Naamán en el capítulo 5, Eliseo y los sirios en el capítulo 6, del 8 al 23. Bien, esta, esta, este, este pantallazo muy general nos demuestra la de David y el reinado de Salomón. A partir de este periodo viene una sucesión de reyes hasta que se produce la división del reino, ¿sí?, por medio de Jeroboam, y allí Israel, el reino del norte, se establece como capital en Samaria y, y desarrolla esta sucesión de reyes, ¿sí?, desde Jeroboam primero hasta Oseas, de diferentes tribus, y se produce lo que veíamos ahí, una apostasía constante, ¿no? Los profetas y el lugar donde profetizaron acá, profetizó Abdías en este periodo, Amós en Israel, Jonás en Nínive, Oseas en Israel, hasta que en el 722 Asiria destruye Israel, ¿sí?, y es llevado cautivo a Asiria, ¿no? En este periodo profetiza Nahum a Nínive, ¿sí?, hasta que en el 538 se viene el regreso de la cautividad. En este periodo se produce, como vemos acá, la caída de Babilonia ante Persia. Entonces cambia la política en este periodo, y es allí donde entra en escena Esdras, Nehemías, Zorobabel, quienes a través del mandato de Ciro ellos comienzan a regresar a Israel, ¿sí? Bien, entonces estos son los reinos del norte. Ahora vemos Judá. Nos decíamos entonces el reino dividido en 931. Los reyes son desde Roboam hasta Sedequías, todos de la tribu de Judá. ¿Qué profetas estuvieron profetizando aquí? Joel, Isaías, Miqueas, Sofonías, Jeremías, Habacuc. Esto es decir, todos mientras tanto Israel estaba en su tierra. Cuando luego se levanta Babilonia y una serie de situaciones y conquista Judá en el 605, como les decía, vieron, eso depende mucho de los datos de cada uno de los historiadores para las fechas, no son exactas ni precisas, pero son todas aproximadas. Bien, aquí Babilonia conquista Judá, es llevado deportado Israel, y allí, estando en Babilonia, tenemos el ministerio de Daniel, que estuvo dentro de la corte de los distintos reyes de aquella época. Y también leemos en Ezequiel que él estaba con los cautivos junto al río Quebar, con los deportados, y él tiene visiones de la gloria de Dios, y Dios le muestra todo el proceso que estaban experimentando por medio de esa disciplina, hasta que en el 538 regresan de la cautividad a partir del edicto de Ciro, ¿sí?, el persa, ¿sí?, y ellos comienzan a regresar del exilio. En este periodo histórico tenemos a Esdras, Nehemías y el libro de Esther. ¿Cuáles son los profetas que ministran en este periodo? Es Ageo, Zacarías y Malaquías. Cuando se produce la reconstrucción del templo en el 516, Esdras es enviado a Judá en el 457, Nehemías es establecido como gobernador de Judá en el 444. Desde este año 332 hasta la aparición de Jesucristo hay 400 años de silencio profético. ¿Sí? Es este tiempo, este periodo. Tiempo de silencio, ¿sí?, hasta la venida del Señor Jesucristo. Bien,
importante para recordar, tener un panorama entonces de este periodo histórico. Próximos temas que vamos a ver serían los libros de Esdras, Nehemías y Esther.